hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. De superhéroe a villano, por Carlos Caramelo. Voz, Alejandra Benaglia. Creer que un enemigo débil no puede dañarnos es creer que una chispa no puede incendiar el bosque. Musliuddin Sadi. Los ves y no podés creerlo. Pero como la encuesta callejera la hace Lucila Entín, una compañera de una profesionalidad irreprochable, el resultado termina desconcertándote. Están golpeados, se los percibe tristes, tienen los ojos sin brillos, pero defienden al gobierno, o al menos lo aceptan. Hasta la forma en la que lo justifican lleva la marca de la derrota, pero resisten. Y uno piensa si será vergüenza por haberlo votado o rabia por ese desastre al cubo que fueron los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y ahora también el del propio Javier Milei. 3 cachetazos al hilo son fuertes para cualquier cristiano. De ahí a justificar al topo que destruye el Estado desde adentro, eso sí que es no verla, no entender, no saber, resistirse a pensar, estar desgarrado. Decepcionante formar parte de una generación que prodigó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos para que los argentinos pudiesen recuperar esa herramienta primaria de la democracia que es el voto y tener que ver al final del camino cómo son capaces de dilapidarlo o, lo que es peor, de no ejercerlo. La política se hace o se padece, sintetizaba Sir Bernard Shaw. Fue así y seguirá siéndolo. Aquellos que te trafican como antipolítica, esa pantomima de rechazo a la dirigencia partidaria, también es una forma de la política. Pero los pibes no saben porque no lo vivieron. ¿Y desde cuándo es necesario vivir algo para conocerlo? Yo no acompañé la conquista del desierto, pero sé que hubo una matanza, que se robaron tierras y que se fundaron grandes latrocinios y también fortunas. Además, si es porque no lo viviste, abrí los ojos a lo que estás viviendo, caída en picada del consumo. Tanto que Mastelone, Molinos, Ledesma, las 3 empresas de alimento, presentaron balances negativos por miles de millones de pesos. No venden. ¿Y sabés por qué no venden? Porque vos no comprás nada. Y no es que no tengas ganas. La trampa. Hábiles para el engaño, te tienen mirando programas de cocina o reels de restaurantes mientras tu panza truena de hambre. El peor resultado turístico de vacaciones de invierno en lo que va del siglo, pero el secretario Scioli te entretiene con su campaña contra los carpinchos de Nordelta. Más de 100 muertos por el fentanilo adulterado, y la culpa es de Cristina, que está presa. Y cuando se avivan que eso no les estaría funcionando, lo sueltan al caniche Viale a decir que los que se mueren son drogadictos. El coloso Sturzenegger, capo de la desregulación, quitando tantos controles que al final hay muertos porque nadie verificó los medicamentos que se les estaban suministrando. Más fallecidos que en el atentado a la AMIA. Más que en la mal llamada tragedia de Once. La derecha no tiene problemas en organizar una masacre si le puede restar un par de votos al peronismo. ¿Y los medios? Cri cri. Silencio estampa. Como es imposible cargarle un solo cadáver al kirchnerismo, no comments. Nadie se hace responsable. Todos se hacen nosotas. El gobierno trata de tirar la pelota para atrás, pero la fecha de febrero de 2025, cuando se detectaron partidas contaminadas en Rosario, los deja más pegados que con la gotita. Tanto que José Desregulación se ve obligado a ir de rodillas a pedirle disculpas al ministro Lugones.
uno de los jefes de verdad en el gobierno, porque se había mandado en contra de lo que quedaba de ANMAT, que a todas luces es responsable porque advirtió recién en mayo sobre el tema. Yo hablaba de la otra ANMAT, habría alegado en su defensa. Patético. Lacalle. Es verdad, para hacer un buen cambio hay que hacer algo diferente, dice una señora que advierte que ella no lo votó a Milei, y agrega, porque si seguimos con los mismos, va a hacer lo mismo. Mientras otra señora explica que no va a votar, porque tengo 74 años, no tengo que hacerlo y no me convence nadie. Ciudadanas al borde de un ataque de lágrimas que no se sienten escuchadas ni representadas, y acaso no lo estén. Hay que admitir que una buena parte de la dirigencia continúa con sus alquimias y naderías tratando de consensuar una lista de candidatos a diputados o senadores nacionales que los satisfaga. A ellos, a los dirigentes, no a los votantes. Ahí aparece el dato duro. Viene de la mano de Paola Subán, de la consultora Subán y Córdoba. A los que dicen que no van a ir a votar, se los cruzó por intención de voto, y el 10% de los votantes de Milei dice que se van a quedar en sus casas, mientras que los votantes del peronismo no disminuyen respecto de la última elección. Y agrega, los peronistas tienen más incentivos para protestar a través de su voto, pero el votante libertario, desencantado, no va a ningún lado, se queda en su casa. En la misma dirección, la encuesta de analogías que destaca que del universo de los que admiten no querer ir a votar, el 40% están encuadrados en segmentos oficialistas. También el consultor Carlos de Angelis, que destaca, por los trabajos que viene haciendo su empresa en el NOA, que los varones menores de 30 años que creyeron en la dolarización están frustrados. ¿Acaso Martín Romeo, profesor de investigación en opinión pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ofrezca una mirada más totalizadora de estos datos que desvelan a los libertarios y les llenan el culo de preguntas? La falta de interés de los jóvenes en votar puede ser una señal de decepción, algo así como te voté, no cambia mucho la cosa, y luego de pérdida de paciencia, que sería ¿qué me vas a ofrecer además de la inflación? Porque no me alcanza. Y remata, entre los que tienen ganas de no votar se destacan los jóvenes y los segmentos de más bajos recursos. Jóvenes y bajos recursos es una mala noticia para el gobierno porque fueron sus pilares en 2023. Milei y su tridente, que no es lo mismo que el oxidado triángulo de hierro, tienen claro la sucedencia. Por eso han comenzado a hacer campaña con ideas tan berretas como la de sacarse una fotito en La Matanza de Cayetano, disfrazados ramitos de violetas en 5 minutos, casi sin pisar el suelo del conurbano, con una gran bandera que reza: kirchnerismo nunca más. Esto último con la grafía del título del libro Nunca Más, con el que se dio cuenta de las atrocidades del proceso y se selló el pacto democrático, el mismo que La Libertad Avanza ha venido a romper. Old Smuggler, viejo contrabandista si los hay, de autopartes en los estertores del siglo XX y de influencias en lo que va del XXI. Mientras los medios dicen que le pusieron la cara a Cárdenas, que la pitonisa del Palacio de Invierno le torció el brazo, que tuvo que entregar el poder para no ofrecer el Tujes, Macri va como en una vernissage del Malva, come un quesito, sorbe apenas unas gotas de champán, saluda con distante corrección, parece lejano. Mentiras, fabulaciones. El tipo está en la armonización del grito federal, ese quinteto vocal variopinto que va de Río Gallegos a La Quiaca y amenaza con zambas y chacareras, pero en el fondo ensaya negros spirituals. También ha fomentado, y acaso financiado, vaya uno a saber,
La entente Somos en la provincia de Buenos Aires y ha colado candidatos propios en las listas. Por eso, aunque un vetusto Diego Velar lo trate de hijo de puta por haber destruido el PRO y María Eugenia la virginal haga pucheritos de enojadita, hay que mirar el panorama desde otro lugar para ver que el Padrone sigue siendo Calabrés. A tal punto que ni siquiera estoy demasiado convencido de que Pucho y el Colorado hayan dado un verdadero triple mortal adelante para caer en los brazos de Karina. Un juego de tronos en donde el padre de Reposeras parecería estar más allá de las pequeñas veleidades locales. Encima, la hermanita presidencial, que se ha arrogado la conducción y estrategia urbi et orbi, parecería estar jugada y sin fichas, sobre todo con un sector del círculo rosso que murmura a sus espaldas, porque parecerían estar descubriendo que hasta es berreta en sus corruptelas. $20.000 por una entrevista con Javier, 500.000 por un posteo del Papadas. Sus antiguos socios de Allende el Río Grande acaban de dar indicios claros de cuál era el tarifario. Paparulo. Naturalmente hay que convenir que el gobierno en su conjunto no atraviesa su mejor momento. No me voy a meter en el fangal de las tasas a casi 80 puntos porque en Deuda Prometida hay periodistas largamente más capaces de explicar lo que yo transformaría en un galimatías. Pero el simple hecho de que Guillermo Francos haya recuperado cierta preponderancia en la interna libertaria significa que el rey y su corte están en bolas y sin documentos. Un gigante con pies de barro, masculla un gobernador peluqueado mientras asegura que los obligó a apurar el lanzamiento de eso que ellos llaman pomposamente el espacio, y yo apenas la alcancía. También arrecian los rumores de cierto hartazgo de parte de los que hasta hace un par de minutos aseguraban que iban por la reelección. La aventura, Libra y la justicia de Estados Unidos, que no se amilana, empiezan a erosionar la débil estabilidad presidencial y sus mentores lo notan. Citó a una docena de diputados en Olivos, los arruinó durante 2 horas con teorías macroeconómicas y anécdotas de la escuela austríaca, los cagó de hambre, apenas unas empanadas frías, y terminó obligándolos a ver junto a él la última gran estupidez de Francella, en donde encarna a 16 personajes que hacen todos de Francella. Pero la joyita semanal fue la cadena nacional del sábado por la noche. 23 minutos de sano esparcimiento que, por supuesto, no permitió que las medidoras de rating ocultaran, porque a la misma hora todos íbamos a estar mirando el streaming del CONICET desde el fondo del mar. Algunas frases de antología de ese discurso que había grabado y sin embargo no pudo leer de corrido. 1. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Las causas nobles no pueden llevar a la quiebra nacional. O sacás causas nobles o le buscás algún otro inconveniente. El Go Raster 0, la verdad 1. 2. No está proponiendo otra cosa que o más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender. Lo dijo días después de eliminar retenciones para más de 200 productos de la minería, incluido el oro y el cobre. Y, oh casualidad, apenas unos días después de que su amigo, mentor, guía espiritual y hotelero, Eduardo Elstein, confirmara la adquisición de una nueva mina de oro en San Juan. 3. Me van a tener que sacar con los pies para adelante. Un mensaje tranquilizador para la población y el mundo, una muestra de determinismo histórico decididamente dirigido al JP Morgan, ese banco internacional que ha ocupado el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central con sus cuadros financieros más reputados. Leyó bien, reputador.
2, y sin embargo mantiene el riesgo país para Argentina en más de 750 puntos. 4. Cada una de las sesiones que se han visto en el Congreso a lo largo de estos últimos 6 meses ha sido una expresión de choque entre esta fuerza imparable y aquel objeto inamovible. Cierre a todo culo. Música de fanfarrias, oropeles varios. El Acertijo y el Pingüino emborrachándose en un pub de Ciudad Gótica, porque la frase está robada. Otro plagio, Iván, de Batman, el Caballero de la Noche, y la línea pertenece al Joker, oscuro personaje representado por el actor australiano Heath Ledger, que antes del estreno del film murió por una intoxicación aguda por efectos de un cóctel de oxicodona, temazepam, alprazolam, diazepam y doxilamida, que hasta hoy se discute si fue o no un suicidio. Super ganso. Atrás quedaron los días en los que un Javier Milei feliz y juguetón llegaba a los eventos de anime personificando al Capitán Cap junto a su amiga, maquilladora, cosplayer y Lilia Lemoine, cuyo nombre completo es Lilia Adela Volucano Lemoine. Atrás quedaron la dolarización, los vouchers de salud y educación y otras falsas promesas de campaña. Milei responde al establishment, de acá y de los Estados Unidos. Hace piruetas, trata de vender que ser norteamericano es mejor, cosa discutida hoy hasta por Hollywood, que en el fondo es la CIA. Viaja a Las Vegas, con la tuya, para tratar de sacarse una foto con Fátima Flores, otra vez sopa de arroz, y proyectar en campaña imagen de entre Latin Lover y Potro, cada vez más parecido a un hipocampo. A su regreso lo aguarda una interna libertaria que no termina de cerrar. Una Patricia Bullrich que quiere ser presidenta en 2027, más dudas del círculo que de verdad pesan, los negocios corruptos de los primos Menem, las tasas por las nubes, los jubilados que lloran no porque les peguen o los gaseen, sino de hambre y desesperación, una sociedad que sabe que ya no es alternativa y la elección de la provincia de Buenos Aires donde puede llegar a mancarse definitivamente. Como decía mi abuelita la soltera, juego de manos, juego de villanos. Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.